Buenos días a todos nuestros amados hermanos y queridos amigos que están enlazados el día de hoy en vivo, que por los presentes alcancen los ausentes, por nosotros que estamos encarnados tomemos luz junto con los desencarnados de estas benditas enseñanzas que en esta tercera era, en este tercer tiempo, nuestro Padre como Espíritu Santo, como Espíritu de verdad, cual Cristo, ha venido a entregarnos para nuestro crecimiento, para nuestra defensa ante los elementos alterados, ante los elementos desarmonizados, que los reinos también sean protegidos por nuestras acciones y principalmente por esa vibración de amor que el Padre vierte diariamente ante nosotros con sus bendiciones, al mantenernos todavía en paz, serenos y esperanzados de que estamos en una época de tránsito, en una era hacia un mundo mejor. Hoy el tema nos lo comparte nuestra hermana Leti Saucedo, allá en Oaxaca, y es relacionado el título del tema extraído en fragmentos de las cátedras de nuestro Divino Maestro, que es el cristianismo, las iglesias y el culto y los cultos. Los va a compartir en dos partes hoy, en exposición de la lectura de la primera parte, y el jueves retoma el tema con un análisis para que todos impriman y se den a la tarea de participar el jueves. Pues bien, Leti, te voy a ceder el micrófono, la línea, para que nos puedas compartir lo que con tanto amor has preparado para nosotros y lo que el Padre nos ha entregado para seguir tomando conciencia de lo que debemos y cómo estamos y cómo hemos escalado a través de las religiones, de los conocimientos que hemos obtenido en esta vida. Línea abierta para ti y te cedemos el micrófono. Adelante, por favor, con tu plegaria. Nos das un minuto de silencio para poder unificarnos en el fondo de nuestros corazones. Adelante, por favor. Línea abierta. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a recibir este desayuno espiritual del Divino Maestro, que es el alimento para fortalecer nuestro espíritu, y pensemos en nuestra hermana humanidad, por todos los que sufren, por los que viven sus pruebas con estos benditos elementos, por los que en sus hogares viven una prueba. Pensemos en la niñez, en los jóvenes, las doncellas, mujeres, hombres y nuestros hermanos de la tercera edad. Que la intercesión del Espíritu de nuestra Madre amorosa, el Espíritu de Elías y el mundo espiritual de luz nos acompañen en esta reunión para guiarnos por este sendero de la espiritualidad, para que todos recibamos luz a través de estas lecciones, que todos los encarnados sean conducidos a la luz de la verdad y que los desencarnados reciban luz para su camino de adelanto espiritual y en su camino hacia el reino celestial de nuestro Padre, que se ilumine la luz de estas benditas enseñanzas. Oremos todos, unificando esta oración por el mundo entero, que es nuestra hermana humanidad. Adelante, hermanos.
Dice la enseñanza del capítulo 14 del Tercer Testamento. Cristianismo, iglesias y cultos. El desarrollo del cristianismo. Después de mi partida en el segundo tiempo, mis apóstoles continuaron mi obra, y los que siguieron a mis apóstoles continuaron la labor de ellos. Eran los nuevos labriegos, los cultivadores de aquella campiña preparada por el Señor, fecundada con su sangre, sus lágrimas y su palabra, cultivada con el trabajo de los 12 primeros y también por los que le siguieron. Más de tiempo en tiempo y de generación en generación, los hombres fueron mistificando o falseando mi obra y mi doctrina. ¿Quién le dijo al hombre que él podía ser mi imagen? ¿Quién le dijo que me representara pendiente de la cruz? ¿Quién le dijo que podía ser la imagen de María, la forma de los ángeles o el rostro del Padre? Ah, hombres de poca fe, que para poder palpar mi presencia habéis tenido que materializar lo espiritual. La imagen del Padre fue Jesús, la imagen del Maestro sus discípulos. Yo dije en el segundo tiempo, quien conoce al Hijo conoce al Padre. Esto quiere decir que Cristo, que hablaba en Jesús, era el propio Padre. Solo el Padre podía ser su propia imagen. Después de muerto en cuanto hombre, me manifesté con vida ante mis apóstoles para que reconocieran que yo era la vida y la eternidad, y que en materia o fuera de ella estaba presente entre vosotros. No todos los hombres entendieron esto y por eso cayeron en idolatría y en fanatismo. Yo había dicho a la mujer de Samaria, el que bebiera de esta agua que yo doy, sed no volverá a tener. Yo hoy os digo, si de aquella agua viva hubiera bebido la humanidad, no llevaría en sí tanta miseria. No perseveró la humanidad en mi enseñanza y prefirió tomar mi nombre para crear religiones según su interpretación y conveniencia. Yo abolí tradiciones y le enseñé la doctrina del amor. Y hoy venís a mí para presentarme ritos vanos y ceremonias que en nada benefician al espíritu. Si no existe espiritualidad en vuestras obras, no puede haber verdad, y lo que no tiene verdad no llega a vuestro Padre. Cuando aquella mujer samaritana sintió que la luz de mis ojos penetraba al fondo de su corazón, me dijo, Señor, vosotros los judíos decís que Jerusalén es el lugar en el que hay que adorar a nuestro Dios. Entonces le dije, mujer, en verdad te digo que se acerca el instante en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre como lo hacéis ahora. Se acerca el tiempo en que se adore al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Esta es mi doctrina de todos los tiempos. Mirad que teniendo la verdad delante de vuestros ojos, no habéis querido ver. ¿Cómo podréis vivirla si no la conocéis? Ceremonias del culto. Si amáis, no necesitaréis cultos materiales ni ritos, porque llevaréis la luz que ilumina vuestro templo interior, ante el cual se romperán las olas
de todas las tormentas que os pudiesen azotar, y se destruirán las tinieblas de la humanidad. No profanéis más lo divino, porque en verdad os digo que es mucha la ingratitud con que os mostráis ante Dios cuando hacéis esas prácticas externas que habéis heredado de vuestros primeros hermanos y en las que os habéis fanatizado. Contemplad a la humanidad desorientada, porque las grandes religiones que se nombran cristianas dan más importancia a lo ritual y exterior que a mi propia doctrina. Aquella palabra de vida que sellé con obras de amor y con sangre en la cruz, ya no vive en el corazón de los hombres, está encerrada y muda en los libros envejecidos y empolvados. Y ahí tenéis una humanidad cristiana que ni conoce, ni comprende, ni sabe imitar a Cristo. Por eso tengo pocos discípulos en este tiempo, los que aman a su hermano, los que sufren, los que alivian el dolor ajeno, aquellos que viven en la virtud y la predican con el ejemplo. Esos son los discípulos de Cristo, el que conociendo mi doctrina, la oculta o la da a conocer solo con los labios y no con el corazón. Ese no es mi discípulo. No he venido en este tiempo a buscar templos de piedra para hacerme presente en ellos. Vengo buscando espíritus, corazones, no galas materiales. Mientras las religiones permanezcan sumergidas en su sueño y no rompan su rutina, no habrá despertar en el espíritu, ni conocimiento de los ideales espirituales, y por lo tanto no podrá haber paz entre los hombres, ni aparecerá la caridad, no podrá brillar la luz que resuelve los graves conflictos humanos. El clero, como no sabéis lo que es la paz verdadera, os conformáis con suspirar por ella y tratáis por todos los medios posibles y en todas las formas imaginables de lograr alguna tranquilidad, comodidades y satisfacciones, pero nunca lo que es verdaderamente la paz del espíritu. Yo os digo que a ella solo la conquista la obediencia del Hijo hacia la voluntad de su Señor. Hacen falta en el mundo buenos explicadores de mi palabra, buenos intérpretes de mis enseñanzas. Por eso la humanidad, aun llamándose cristiana, vive espiritualmente atrasada, porque no hay quien la haga estremecer con mi verdadera doctrina. No hay quien cultive su corazón con el amor con que yo vine a enseñar a los hombres. Día tras día, en recintos, iglesias y templos, se pronuncia mi nombre y se repiten mis palabras, mas nadie vibra, nadie se estremece con su luz, y es que el sentido de ellas lo han equivocado los hombres. Creen las mayorías que la virtud de la palabra de Cristo consiste en repetirla una vez tras otra, maquinalmente, sin comprender que no es necesario decirla, sino estudiarla, meditarla, practicarla y vivirla. Si los hombres supiesen buscar la esencia en la palabra de Cristo, cada vez la encontrarían nueva, fresca, viva y palpitante, pero la conocen tan solo superficialmente y así no pueden
ni podrán alimentarse con ella. Pobre humanidad, perdida entre las tinieblas, teniendo tan cerca la luz, llorando angustiosamente y estando a su alcance la paz, mas no pueden contemplar esa divina luz porque ha habido quienes han vendado sus ojos sin piedad. Yo que os amo en verdad, vengo en vuestra ayuda, apartándoos de las tinieblas y probándoos que cuantos dije en aquel tiempo fue para todos los tiempos, y que no debéis considerar aquella divina palabra como una doctrina antigua, pasada de época, porque el amor que fue la esencia de toda mi enseñanza es eterna, y en él está el secreto de vuestra salvación. En esta era de confusiones, de inmensa amargura y de desenfrenadas pasiones, yo repruebo a quienes prediquen una fe ciega, una fe sin conocimiento, una fe adquirida por temores y supersticiones. No escuchéis las palabras de quienes atribuyen a Dios todos los males que aquejan a la humanidad, todas las plagas, hambres y pestes, llamándolas castigo o ira de Dios. Esos son los falsos profetas. Apartaos de ellos, porque no me conocen y quieren enseñar a los hombres cómo es Dios. Ahí tenéis el fruto de la mala interpretación que se ha dado a las escrituras de los tiempos pasados, cuyo lenguaje divino no ha sido encontrado todavía en el fondo del lenguaje humano con que fueron escritas las revelaciones y las profecías. Muchos van hablando del fin del mundo, del juicio final, de la muerte y del infierno, sin saber un átomo de la verdad. Estáis ya en la tercera era y aún la humanidad está retrasada espiritualmente. Sus ministros, sus teólogos y pastores espirituales, bien poco y a veces nada le revelan de la vida eterna. Les revelo también los misterios de mi arcano, y os digo, ¿por qué los callan? Porque temen despertar al espíritu letargado de los hombres. Mi doctrina os enseña un culto perfecto, espiritual y puro hacia el Padre, porque el espíritu de la humanidad ha llegado sin darse cuenta ante los umbrales del templo del Señor, donde penetrará para sentir mi presencia, para oír mi voz a través de su conciencia y verme en la luz que su mente desciende. El vacío que los hombres sienten dentro de sus diferentes religiones en este tiempo se debe a que el espíritu tiene hambre y sed de espiritualidad. No le bastan los ritos y las tradiciones. Ansía conocer mi verdad, comunión y misa. Jamás he venido envuelto en misterio ante los hombres. Si os he hablado en sentido figurado para revelaros lo divino o representar en alguna forma material lo eterno, ha sido para que me comprendáis. Pero si los hombres se detienen a adorar formas, objetos o símbolos, en lugar de buscar el sentido de aquellas enseñanzas, es natural que se estacionen por siglos y en todo contemplen misterios. Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero,
Ha habido hombres que solo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros, creyendo alimentarse con mi cuerpo, comen panes materiales sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el cenáculo fue para darles a comprender que quien tomare la esencia de mi palabra como sustento se habría alimentado de mí. Cuán pocos son los que en verdad saben entender mis divinas lecciones, y estos pocos son los que las analizan con el espíritu. Mas tened en cuenta que la divina revelación no os la ha traído en una sola vez, sino que os la he ido aclarando en cada una de mis lecciones. Hay gozo en el corazón de estas multitudes, porque saben que frente a su espíritu se encuentra el banquete celestial, en el cual el Maestro les espera para darles a comer y beber el pan y el vino de la vida verdadera. La mesa en la cual Jesús se reunió en aquel tiempo con sus apóstoles fue un símbolo del reino de los cielos. Allí estaba el Padre rodeado de los hijos. Allí estaban los manjares representando la vida y el amor. Vibraba la voz divina y su esencia era el concierto universal, y la paz que ahí reinaba era la paz que existe en el reino de Dios. Habéis tratado de purificaros en estas albas, pensando que el Maestro había de traeros en sus palabras un nuevo testamento. Y así es. Hoy os concedo que recordéis el pan y el vino, con que representé mi cuerpo y mi sangre, mas también he venido a deciros que en este nuevo tiempo solo hallaréis ese sustento en la esencia divina de mi palabra. Si buscáis mi cuerpo y mi sangre, tendréis que buscarlos en lo divino de la creación, porque yo soy solo espíritu. Comed de ese pan y bebed de ese vino, mas llenad también mi cáliz. Quiero beber con vosotros. Tengo sed de vuestro amor. Llevad este mensaje a vuestros hermanos y aprended que la sangre, siendo vida, es tan solo un símbolo de la vida eterna, que es el amor verdadero. Por vosotros estoy comenzando a iluminar a la humanidad con mis nuevas revelaciones. Os traigo la paz y una nueva enseñanza. Si mi sacrificio del segundo tiempo abolió el sacrificio de víctimas inocentes que inmolabais en el altar de Jehová, hoy el sustento de mi palabra divina ha hecho que ceséis de representar mi cuerpo y mi sangre con el pan y el vino de este mundo. Todo espíritu que quiera vivir tendrá que alimentarse del Espíritu Divino. Quien escucha mi palabra y la siente en su corazón, sea alimentado en verdad. Ese no solo ha comido mi cuerpo y bebido mi sangre, sino que también ha tomado de mi espíritu para alimentarse. Quien, después de haber probado este alimento celestial, volverá a buscarme en cuerpos y formas hechos por manos de hombres. De tiempo en tiempo vengo borrando tradiciones, ritos y formas, y solo dejo en vuestro espíritu la ley y la esencia de mis enseñanzas. El bautismo. Pueblo, en aquel tiempo, Juan, llamado también el Bautista,
bautizaba con agua a los que creían en su profecía. Este acto era un símbolo de la purificación del pecado original. Él decía a las multitudes que llegaban hasta el Jordán para escuchar las palabras del precursor: He aquí que yo os bautizo con agua, mas ya viene aquel que os bautizará con el fuego del Espíritu Santo. De ese fuego divino nacieron todos los espíritus, brotaron limpios y puros, mas si en su camino han llegado a mancharse con el pecado que trajo consigo la desobediencia, viene de nuevo el fuego de mi espíritu a derramarse sobre ellos para destruir su pecado, borrar sus manchas y devolverles su pureza original. Si ese bautizo espiritual, en vez de ser entendido como la purificación que el hombre alcanza mediante un acto de arrepentimiento verdadero ante su Creador, lo convertís en un rito y os conformáis con el simbolismo de un acto, de cierto os digo que vuestro espíritu nada alcanzará. Quien así lo hace, vive aún en los tiempos del Bautista, y es como si no hubiese creído en sus profecías ni en sus palabras que hablaban del bautismo espiritual, del fuego divino con el que Dios purifica y eterniza en la luz a sus hijos. Juan llamaba a los hombres en su edad de adultos para derramar en ellos aquellas aguas símbolo de la purificación. Llegaban a él cuando eran ya conscientes de sus actos y podían tener ya la voluntad firme para perseverar en el camino del bien, de la rectitud y de la justicia. Ved cómo la humanidad ha preferido practicar el acto simbólico de la purificación por medio del agua, en lugar de la regeneración verdadera por medio del arrepentimiento y del firme propósito de la enmienda que nacen del amor a Dios. La ceremonia no implica esfuerzo alguno. En cambio, purificar el corazón y luchar por permanecer en la limpidez sí significa para el hombre esfuerzo, vigilia y hasta sacrificio. Por eso han preferido los hombres cubrir con apariencia sus pecados, concretándose al cumplimiento de ceremonias, actos y ritos que en nada mejoran su condición moral o espiritual, si en ellas no interviene la conciencia. Discípulos, esa es la razón por la cual no quiero que entre vosotros existan ritos, para que no por cumplir con ellos os olvidéis de lo que verdaderamente llega al Espíritu. Yo soy quien envía los espíritus a encarnar de acuerdo con la ley de evolución. Y en verdad os digo que no serán las influencias de este mundo las que hagan variar mis planes divinos, porque por sobre todas las ambiciones de poder se hará mi voluntad. Cada ser humano trae una misión a la tierra. Su destino está trazado por el Padre y su espíritu ungido por mi caridad. En vano los hombres hacen ceremonias y ungen a los pequeños. De cierto os digo que ninguna edad material serán las aguas las que purifiquen al espíritu de sus faltas a mi ley. Y si yo envío a un espíritu limpio de todo pecado, ¿de qué mancha le purifican los ministros de las religiones del bautizo? Tiempo es de que comprendáis que el origen del hombre no es un pecado,
sino que su nacimiento es el resultado del cumplimiento de una ley natural, ley que no solo el hombre cumple, sino todas las criaturas que forman la naturaleza. Comprended que os he dicho que el hombre y no su espíritu. El hombre tiene mi potestad para crear seres semejantes a él, mas los espíritus solo brotarán de mí. Crecer y multiplicarse es ley universal. Lo mismo brotaron los astros de otros astros mayores, que la semilla se multiplicó, y jamás he dicho que en ese hecho hayan pecado u ofendido al Creador, porque vosotros al cumplir con ese divino mandato habíais de ser después juzgados como pecadores. Comprended que el cumplimiento de la ley jamás podrá manchar al hombre. Lo que mancha al hombre y aparta al espíritu del camino de evolución son las bajas pasiones, el libertinaje, el vicio, la lujuria, porque todas ellas van en contra de la ley. Estudiad y escudriñad hasta que encontréis la verdad, y así dejaréis de llamar pecado a los mandatos del Creador de la vida, y podréis santificar la existencia de vuestros hijos con el ejemplo de vuestras buenas obras. Recordación de los muertos. Los hombres son conservadores en sus tradiciones y costumbres. Bien está que guarden un recuerdo imborrable de los seres que han bajado a la tumba y les atraigan el lugar donde depositaron sus restos, mas si se profundizaran en el sentido real de la vida material, verían que al desintegrarse aquel cuerpo, vuelve de átomo en átomo a los distintos reinos de que está formado y prosigue desenvolviéndose la vida. Pero el hombre, a través de los tiempos, por su falta de estudio de lo espiritual, ha creado una cadena de cultos fanáticos a la materia. Trata de hacer imperecedera la vida material y olvida al espíritu, que es el que en verdad posee vida eterna. Cuán lejos se encuentran todavía de comprender la vida espiritual. Ahora sabéis que no tiene objeto llevar ofrendas a esos lugares donde una lápida que dice muerte debiera decir desintegración y vida, porque ahí está la naturaleza en pleno florecimiento. Ahí está la tierra, que es seno fecundo e inagotable de criaturas y especies. Cuando estas lecciones sean comprendidas, la humanidad sabrá dar a lo material su lugar y a lo divino el suyo. Entonces desaparecerá el culto idólatra de los antepasados. El hombre debe reconocer y amar a su Creador de espíritu a espíritu. Los altares son crespones negros y las tumbas son una prueba de ignorancia y de idolatría. Yo perdono todas vuestras faltas, mas en verdad debo despertaros. Mi enseñanza será comprendida y llegará el tiempo en que los hombres cambien las ofrendas materiales por pensamientos elevados, símbolos materiales, crucifijos y reliquias. En el primer tiempo conocisteis los símbolos, el tabernáculo o santuario que guardaba el arca, donde estaban guardadas las tablas de la ley. Cuando aquellos símbolos hubieron cumplido su misión, mi voluntad los borró de la tierra, los ocultó de la vista de los hombres, para que el mundo no cayera en idolatría.
pero el sentido o esencia de aquellas lecciones la dejé escrita en la conciencia de mis siervos. En el segundo tiempo, después de consumado el sacrificio de Cristo, hice desaparecer el símbolo más grande del cristianismo, la cruz, junto con la corona, el cáliz y todo cuanto podía haber sido objeto de fanática adoración por parte de la humanidad. A Jesús lo vio sufrir la humanidad y su enseñanza y testimonio es creído por vosotros. ¿Para qué seguirlo crucificando en vuestras esculturas? No os bastan los siglos que lleváis de exhibirlo como la víctima de vuestra maldad, en vez de recordarme en los tormentos y en la agonía de Jesús. Es mejor que me recordéis en su resurrección plena de luz y gloria. A veces, al mirar vuestras imágenes representándome en la forma de Jesús en la cruz, hay quienes han pensado que se trató de un hombre débil, cobarde o tímido, sin pensar que yo soy espíritu y vine a padecer lo que vosotros llamáis sacrificio y que yo llamo deber de amor, para ejemplo de toda la humanidad. Si meditáis en que fui uno con el Padre, no había armas, ni fuerzas, ni suplicios que pudieran haberme doblegado, mas si en cuanto hombre padecí, sangré y morí, fue para daros mi ejemplo sublime de humildad. Los hombres no han comprendido la grandeza de aquella lección y por doquiera levantan la imagen del crucificado, que representa una vergüenza para esta humanidad, la cual sin amor ni respeto hacia aquel a quien dice amar, le sigue crucificando e hiriendo diariamente al herir el corazón de sus hermanos, por quienes dio el Maestro su vida. Yo no os juzgaría si de la tierra hiciese desaparecer hasta la última cruz con que simbolizáis vuestra fe cristiana, y en cambio sustituyeses ese símbolo con el amor verdadero de los unos hacia los otros, porque entonces vuestra fe y vuestro culto exterior pasarían a ser culto y fe del Espíritu, que es lo que yo espero de vosotros, si al menos vuestros cultos y vuestros símbolos tuviesen la fuerza para impedir vuestras guerras, para no dejaros caer en el vicio, para manteneros en paz. Pero mirad cómo estáis pasando por sobre todo lo que decís que es sagrado. Mirad cómo estáis pisoteando lo que habéis tenido como divino. Más os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un símbolo o imagen en toda la tierra, pero que supieseis orar con el Espíritu, que supieseis amar a vuestro Padre y creer en Él sin necesidad de representantes, y que os amaseis como os he enseñado en mi doctrina. Entonces estaríais a salvo, estaríais caminando en la senda trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis enseñanzas. Mi paz sea con vosotros, hermanos benditos. En esta tarde les doy esta primera parte de estas lecciones en donde nuestro Padre nos
pide a todos desarrollar nuestro espíritu. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Dice, estudiando, analizando y meditando estas lecciones. ¿Cómo vamos a hacer la oración? De espíritu a espíritu con nuestro Padre, para que todos los acontecimientos que estamos viviendo todos, para que todos esos mensajes, esas palabras o imágenes que llegan a nuestra mente, a nuestro día a día, sea para ponernos en oración, para ponernos todos en las manos de Dios, porque solamente nuestro Padre bendito es el que va a decidir los acontecimientos. Dice nuestro Padre, si uno de nosotros se pone en oración de espíritu a espíritu con nuestro Padre bendito, los acontecimientos no sucederán, o estos benditos elementos se van a aplacar. Por eso dice nuestro Padre que en lugar de nosotros crear ritos, tradiciones, tengamos siempre presente que en nuestras oraciones está el Espíritu del Padre, está presente en nosotros porque somos una partícula de Dios, somos una partícula de ese Dios todopoderoso, creador de este mundo, de todo lo que tenemos. Dice nuestro Padre que somos más grandes en espíritu que esos benditos elementos. Entonces, pongámonos en oración todos por nuestra hermana humanidad, porque todos los acontecimientos que vemos y que nos se han presentado, sea la voluntad de nuestro Padre la que se realice y no nuestros pensamientos. Cambiemos ya en este tiempo todos nuestros pensamientos, cambiemos todo pensamiento positivo para que nada se haga realidad. Y nuestro Padre maravilloso que siempre nos escucha, estará de espíritu a espíritu con todos nosotros en esa oración unificada como espiritualistas, para pedir por todos nuestros hermanos que aún no se unen a estas reuniones. Sean nuestras oraciones a todos esos hermanos, para que la espiritualidad ya more en todos sus hijos y sean solo pensamientos de bien, elevados a este cosmos que todo lo recibe. Bendiciones para todos mis hermanos. Y el jueves daré mi siguiente explicación. Benditos sean. Gracias, hermanos. Muchas gracias a ti, Leti Saucedo, allá en Oaxaca, hermana, por la aportación que nos haces de esta bendita enseñanza que nos han legado para estos tiempos. Vamos a pasar al segundo bloque de nuestro enlace con las videncias y posteriormente vamos a abrir un espacio para poder aportar un poquito más de lo que se nos ha entregado. Adelante, si alguien ha tenido alguna videncia, algún miraje, recordemos que es la forma en que, de acuerdo a nuestros dones, el Padre espiritualmente se comunica con nosotros. Adelante, dejo la línea abierta, levanten su mano y por favor que se entregue lo que se tenga que entregar. Adelante, por favor. Bien, pues tenemos a nuestra hermana Arcelia, que también tiene ese bendito don y hermoso de la evidencia. Adelante, hermana Arcelia, línea abierta para ti. Hermanos, en nombre de mi Padre bendito, voy a entregar lo que me ha permitido contemplar. Al inicio de la enseñanza, me permite contemplar que todos estamos
reunidos en un bosque, pero todos estamos sentados en ese bosque, pero formando un círculo y todos unidos de la mano, así, tomándonos de la mano, formando el círculo. Y adentro del círculo hay una silla y en esa silla hay un hermano que está leyendo la palabra. Posteriormente me permite contemplar un hospital muy grande en donde hay muchas camas, casi todas las camas pegadas en las habitaciones de muchos enfermos. Y veo a los doctores cómo apurados corren de un enfermo a otro enfermo, como con suero. Después me permite contemplar, ver los montes, los bosques y casas tapizadas de nieve, las cuales las casas las veo completamente casi tapadas con la nieve. Después me permite contemplar en el universo, en el cielo, un triángulo que ilumina el universo, con luz primero blanca que sale, que irradia, y después con luz rosa que vuelve a irradiar todo el universo. Y por último me permite contemplar 3 estrellas en el universo formadas en forma vertical. La primera es plateada, arriba de la plateada está la dorada y arriba de la dorada está la de azul cielo. En el primer miraje del círculo es lo que nuestro Padre nos permite, no, el Padre nos pide que todos estemos unidos, que estemos en amor, que estemos preparándonos para poder transmitir esa paz, a la hermandad, ese amor, que debe haber unión, que debe haber ese respeto, y es ese respeto a la palabra del Padre, esa fe para poderla transmitir en paz, en amor, en armonía a todo aquel que lo necesite. Y también yo entiendo que si estamos en un bosque y nos lleva ahí, nos quiere decir que los templos de cantera ya no son necesarios, que cualquier lugar en donde se invoque su palabra, en donde se le llame, en donde se escuche, Él ahí va a estar presente. Él debemos de buscarlo de espíritu a espíritu y Él se va a hacer presente en nuestras oraciones. El hospital en donde contemplo muchos enfermos, pues yo veo que los doctores no son suficientes y corren de un lugar a otro. Quizá nos alerta para cuidarnos de los cambios de tiempo, de las tempestades o de epidemias, en donde nosotros como espiritualistas o como conocedores de la palabra debemos entrar en oración para mandar, para ayudar a esos hermanos, ayudarlos con el fluido de la salud a través, en el nombre de Dios, y pueda llegar a esos enfermos. Y puedan sanar. En los montes y bosques está alertando el Padre también para que podamos hablar o calmar con ese mensaje de amor a los benditos elementos, porque recordemos que en su palabra nos ha dicho que aquel que ora y pide en amor y siente el dolor a sus hermanos, por sus hermanos, las tempestades, los elementos se calman por la oración. Claro, todo es en el nombre del Padre. El triángulo que ilumina
pues es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres tiempos en los cuales que a pesar de de las tempestades y pruebas, siempre está ahí iluminándonos, siempre está conduciéndonos, guiándonos, orientándonos. También nos está dando ese calor, ese amor de Padre. En la relación de las estrellas, ahí sí yo no lo entiendo muy bien. ¿Cuál sería el mensaje? Y lo dejo a la interpretación de otros hermanos. Gracias a nuestro Padre bendito que me ha permitido contemplar y entregar en este bendito día, y a ustedes hermanos que me han escuchado. Bien, pues muchas gracias a nuestra hermana Arcelia por tu preparación y la manifestación de tu don ante estos mirajes. Adelante con Isabel Palomar, allá en la Ciudad de México. Adelante, Isa, por favor, línea abierta. En el nombre de nuestro Padre, yo les saludo, queridos hermanos, para entregarles lo que ha sido la voluntad de mi Padre, que yo pudiese contemplar en este grandioso desayuno espiritual. Al inicio de la palabra, se me permite mirar un puente cubierto de una luz dorada. Lo que yo puedo interpretar que este puente es el camino que nuestro Padre nos entrega para caminar en su bendita palabra, que si vamos transitando en este camino, nuestro Padre será nuestra luz y nuestra guía para poder llegar a nuestros hermanos, para poder, con nuestras obras, poder dar testimonio de lo que son sus grandiosas enseñanzas. Enseguida, se me permite mirar un varón muy alto que va posando bálsamo de sanación en un hermano que se encuentra sentado en una silla. Él le entrega una caricia de amor al tocar su cabeza y su cara. Muchos hermanos esperan con una fe grande el encontrarse frente a este varón. Son muchos los espíritus que están en espera de recibir de ese bálsamo. Lo que yo puedo interpretar de este miraje es que estos espíritus van llevando de esa fe a grande manera, y eso le tanto va necesitando. El rectángulo muy grande que se encuentra en el piso, y este rectángulo, alrededor de este rectángulo hay muchos hermanos. Dentro del rectángulo se refleja ese maná espiritual que viene siendo el alimento espiritual que tanto se va necesitando y que se va entregando a través de la bendita palabra. Me sorprende mucho ver cómo empieza adentro de ese rectángulo a recibirse de ese alimento. Pues lo que yo puedo interpretar es que la fe que vamos teniendo en nuestro Padre, en su bendita palabra, es lo que nos va alimentando el espíritu y va permitiendo que sintamos de esa palabra, y que todo aquello que pidamos con fe a nuestro Padre, Él nos lo irá dando conforme va siendo la necesidad del espíritu. Al ir llevando de esas pruebas, nuestro Padre nos va preparando al espíritu para que vaya teniendo de ese avance que tanto va necesitando en este tiempo donde hay tanta necesidad, tanto dolor y tanto sufrimiento. Enseguida se me permite ver un bosque en donde hay muchos árboles, pero me llama mucho la atención un pino que refleja la palabra fe como si estuviera así transparente, con palabras muy grandes que se encuentran en movimiento, y se mueve y se forma la palabra fe. Lo que nuestro
nuestro Padre nos viene pidiendo es que tengamos una fe grande en Él, que vayamos llevando a la práctica sus enseñanzas, que nuestro espíritu va recibiendo de eso que va necesitando para que podamos vivirlo primeramente en nuestra envoltura, con los nuestros, para que de esa fe que vamos recibiendo podamos ser transmisores para nuestros hermanos, que vayamos compartiendo de esa bendita palabra y que nuestro espíritu vaya siendo portador de lo que nuestro Padre en todas sus divinas enseñanzas nos va alimentando. Infinitas gracias doy a nuestro Padre por estas grandes revelaciones que me ha permitido contemplar, y a ustedes, benditos hermanos, por escucharme. Benditos sean. Muchas gracias a nuestra hermana Isabel, allá en la Ciudad de México, por también su preparación y ese bonito don que, sentidas igual que nuestra hermana Celia, en nuestro corazón son estas entregas en revelación. Vamos a abrir un espacio posterior al comentario que me voy a dar a la tarea de hacerles. Para quien quiera abordar algo del tema, se le van a conceder 10 minutos. Vamos a abrir 2 espacios en ausencia de nuestra hermana Margarita y Ángel. Bien, respecto a las revelaciones, amados hermanos y queridos amigos, son coincidentes la de nuestras hermanas al contemplar un bosque. Nuestra hermana Arcelia ya nos dio el significado y lo que por inspiración a mí me llega, sin menoscabar el análisis de ellas, abundando, complementando, es: en el bosque hay árboles. El Padre, dentro de su lenguaje espiritual, simboliza la vida en el árbol porque da frutos, las familias y los recintos, donde, aunque todavía con materialismo, en símbolos y representaciones de esa trayectoria que hemos llevado la humanidad, se encuentran. El bosque está un círculo en ese bosque, y adentro una silla de un hermano leyendo las enseñanzas. Ese hermano representa nuestro espíritu. El círculo, coincido con nuestra hermana Celia, es unificación, es eternidad, porque un círculo no tiene principio ni tiene fin. Coincide con ese bosque que nuestra hermana Isabel contempla, pero dentro de ese bosque, dentro de esas familias, esos recintos, hay un pino, y ese pino, si los vemos, tienen forma triangular. Empieza desde lo más ancho y se va angostando en sus aristas hasta unificarse en una punta que señala hacia arriba. Es el árbol de la fe. En estas épocas también lo representamos en nuestros hogares y llenamos nuestro hogar de pinos, de luces, representando esta etapa, esta época, este tiempo en donde celebramos el nacimiento del Cristo en Jesús. Pues que sea representativo hacia la fe. Cuando lo miremos y hablemos con nuestros hijitos, nuestros nietecitos, aquí el Padre nos está diciendo qué representa el pino. Es la fe. Todas nuestras acciones se deben de unificar hacia la fe, apuntando hacia el firmamento. Y de esa manera horizontal también nuestra hermana Arcelia contempla esas 3 estrellas, vertical. El pino crece de manera vertical y hace punta hacia el firmamento,
nos dice que representa la fe de nuestra hermana Isabel, y nuestra hermana Arcelia contempla esas estrellas de manera vertical de abajo hacia arriba, como plateadas, doradas y azul cielo. Pues son las humanidades por las que hemos estado pasando. Ahora debemos de ascender. Si vemos esas estrellas en descenso, fue la primera humanidad, la representa el Padre como un azul, lleno de pureza, de ternura divina. La dorada es la humanidad en que espiritualmente empezamos a circundar y a navegar en el universo, y la plateada en colores y en metales pues viene a ser un poco más descendente a la dorada, que es en la que tal vez nos encontremos, ascendiendo hacia la dorada, porque contempla a nuestra hermana Isa un puente cubierto de luz dorada. Aquí está la conjugación a esa estrella dorada en la que nos encontramos como espiritualistas, tratando de establecer esa comunicación de espíritu a espíritu, ya sin intermediarios, ni símbolos, ni representaciones materiales, sin idolatría. Esa es la comunicación que quiere el Padre, de Él a nosotros y de nosotros a Él espiritualmente. Y ahorita vamos a saber por qué en la entrega que nos dio, de qué manera vamos a establecer esa comunicación. Pues ese puente de luz dorada conjugada con la estrella dorada, el puente, siempre un puente que ¿para qué sirve? Para unificar dos terrenos, dos caminos, dos ámbitos. Y ahí está el pase hacia esa humanidad dorada que el Padre quiere en estos tiempos para posteriormente subir hacia la estrella azul cielo. Los hospitales están manifestados en la evidencia de nuestra hermana Arcelia con enfermos, y los doctores materiales y espirituales dando salud. La enfermedad del espíritu está manifestada en estos tiempos porque hemos malinterpretado la libertad con el libertinaje. Pero hay un varón alto en la evidencia de Isabel con bálsamo y viene a curar a los que están en las sillas, al paralítico en la enseñanza. Estamos levantándonos nosotros, hermanos, y es menester contribuir con ese varón alto que puede ser Elías, que llena, es su misión, y él representa al Espíritu Santo en este tiempo para establecer y compartir y ejemplificar principalmente con acciones de amor ese bálsamo que tanto necesita la humanidad paralítica en la fe. El rectángulo de nuestra hermana Isabel, pues el ángulo principal de la existencia es el espíritu, que es la vida, y vivimos en un mundo tridimensional donde contemplamos las formas, pero el rectángulo es la vida recta. Nos exhorta a la vida recta el Padre, a que esos cultos con los que habíamos vivido los cambiemos, los transformemos, avancemos, evolucionemos hacia un culto de amor verdadero, sin adoraciones ni idolatrías de objetos y cultos materializados. Ya es tiempo de establecer la comunicación con Él. Y en relación a la enseñanza que nos entrega nuestra hermana Leti, nos hace saber que después de su partida como hombre en Jesús, sus apóstoles continuaron la obra. Ellos continuaron con su labor enseñándola oralmente, porque en aquel tiempo había mucho analfabetismo. Raros eran los que sabían leer. Cultivaron su enseñanza
como una campiña preparada por el Señor y fecundada con su sacrificio, con sus lágrimas. Esos 12 apóstoles también sufrieron dolor y le siguieron como debemos de seguirle a nosotros ahora al Padre y servirle, difundiendo esta enseñanza de generación en generación, sin mistificar ni falsear su obra ni su doctrina. La mistificación es cuando nos encerramos en 4 paredes y hacemos una representación de símbolos y la exponemos de tal manera y salimos y nuestros actos dicen lo contrario. El Padre no tiene imagen. Si queremos contemplarle como imagen al Padre sin Cristo, sin crucifijos, sin objetos que lo representen, contemplémoslo en Jesús, que fue la imagen de Él, como divino Maestro, en sus acciones como Cristo, que era la manifestación del propio Padre y era su propia imagen, y emulémoslos. Así podemos perseverar como humanidad en su enseñanza, tomar su nombre para hablar de virtud y practicar la virtud, y no hacer de esta enseñanza nuevamente una religión. El Padre con esta enseñanza nos viene a liberar, a ser libres, de que donde quiera que estemos, lo sintamos y lo manifestemos. Esta es la doctrina de todos los tiempos, nos dice el Padre. Dice, esta es mi doctrina todos los tiempos. Mirad que teniendo la verdad delante de vosotros y de vuestros ojos, no habéis querido ver. ¿Cómo podéis vivirla si no la conocéis? Respecto al culto, ya no necesitamos cultos materiales, ni ritos, ni ceremonias, que solamente excitan nuestros sentidos corporales, pero no hay luz ni manifestación ni sabiduría espiritual para ver y practicar esta divina enseñanza. El conocimiento que nos da con estas enseñanzas viene a nutrir y a edificar ese templo que todos esperan ahora, especialmente los judíos, ese tercer templo que el Padre en Jesús prometió venir a edificar, ese Mesías que aún espera, no. Ese tercer templo está en la luz que ilumine nuestro templo interior, nuestro ser interior, donde ahí, ejemplificado el mar como la humanidad tempestuosa, se romperán las olas de todas las tormentas que nos pudiesen azotar y destruirán las tinieblas de nuestros pensamientos. Por eso, en virtud a esto, el Padre nos invita a no profanar más lo divino, porque mucha es la ingratitud que nos hemos mostrado ante el Padre, y más cuando hacemos prácticas externas que hemos heredado de aquellos primeros hombres, que fuimos también nosotros porque hemos venido reencarnando y en la que nos hemos fanatizado. Y si no, nos dice, contempla a la humanidad desorientada, porque las grandes religiones se nombran cristianas, mas dan más importancia a lo ritual, a lo exterior, que a lo interior. Por eso el Padre dice que Él mora dentro de nosotros. La verdad está dentro de nosotros. Las obras de amor que con sangre las ejemplificó en su pasión Jesús, tienen que vivir en nuestro corazón. Ha permitido que se plasmen esas obras y esas enseñanzas en libros, pero los ve envejecidos y empolvados. Ahí tenemos a una humanidad cristiana sin amor, que ni sabe imitar
ni conocer al Cristo. Pocos son los que han llegado a ser discípulos del Padre, porque aman a su hermano, porque sufren por ellos, porque alivian el dolor ajeno, porque viven en la virtud y predican con el ejemplo. Esos, dice el Padre, que son sus verdaderos discípulos de Cristo. Quien oculte esta verdad y no la dé a conocer, o si la da a conocer tan solo con los labios y no con el corazón, no podemos aspirar a llegar a ser discípulos de Él. Respecto al clero, hablar del clero es hablar de la institucionalidad de la religión, de las instituciones, que no saben lo que es la paz verdadera, porque si supieran, dice el Padre, habría paz en este mundo. Por todos los medios posibles nos han querido llegar a nuestras mentes con formas imaginables, sin penetrar profundamente en el espíritu, en el conocimiento, en la revelación de quiénes somos espiritualmente, y lo dijo nuestra hermana Leti, somos más grandes que el mismo mundo, que la misma constelación en la que vivimos, en planetas o las mismas galaxias. Se han dedicado a vivir palaciegamente en las religiones, llenos de tranquilidad y comodidades y satisfacciones, pero no obedientes hacia lo que es la voluntad de nuestro Señor. Por eso el Padre dice que faltan buenos explicadores de esta palabra y buenos intérpretes de estas enseñanzas, porque aún la humanidad llamándose cristiana, vivimos espiritualmente atrasados, porque no hay quien haga estremecer con su verdadera doctrina y quien cultive el corazón con amor a los hombres. Día tras día en recintos, iglesias y templo se pronuncia el nombre del Padre y se repiten sus palabras, mas ya nadie vibra, dice el Padre, ya nadie se estremece con su luz, porque oímos una cosa y en las acciones vemos otras, porque somos codependientes de otros y el Padre en esta era nos viene a hacer a que venzamos ese apego hacia los demás y nos comuniquemos con Él unipersonalmente. Creen las mayorías que la virtud de la palabra de Cristo consiste en repetirlas una y otra vez maquinalmente, sin comprender que no es necesario decirla, sino estudiarla y sentirla, meditarla, practicarla y vivirla. Ahí está el avance, ahí está el desarrollo de nuestros dones. Y si no podemos hacerlo así, por eso nos dotó de las potencias de la voluntad, de la inteligencia, del raciocinio, del orden, de la conciencia, del amor. Ahí podemos echar mano de eso para poder meditarla, practicarla y vivirla. Esta palabra que es enseñanza. Si supiésemos buscar esa enseñanza, la encontraríamos a diario nueva y fresca. Aunque volviéramos a leerla, siempre vamos a encontrar algo que interpretar para bien. Siempre vamos a poder alimentarnos con eso. Por eso el Padre, desconsolado y triste, entre comillas, porque Él es perfecto, pero nos hace entender de esta manera, dice: pobre humanidad perdida entre las tinieblas, que teniendo tan cerca la luz, llorando angustiosamente y estando a su alcance la paz, no pueden contemplar esa divina luz, porque ha habido quienes han vendado sus ojos. Ahí tenemos que poner un punto profundo de reflexión. Nos está revelando el Padre que nos han vendado,
Dice, porque ha habido quienes han vendado sus ojos sin piedad, los que han creado este materialismo exacerbante, los que han creado estas religiones, nos han vendado sin piedad. Por eso Él nos viene a quitar esa venda, porque nos ama en verdad y viene nuestra ayuda. Viene a apartarnos de las tinieblas, y las tinieblas representa ignorancia, todo esto que nos dice. Y nos dijo en aquel tiempo que considerábamos ahora esta divina palabra, que no la veamos como una doctrina antigua, pasada de época, porque el amor, que es la esencia de toda su enseñanza, es eterno, no pasa de moda, de época. Y es el secreto a nuestra salvación. ¿La salvación a qué? A las tinieblas, a las mismas vicisitudes de la vida, porque aunque traigamos cuentas que saldar, la cruz no la debemos representar en una imagen, sino en nuestra propia vida, que a veces nos cansa de cargar tantas vicisitudes, pero que debemos de sobreponernos en la oración, en la práctica de la virtud, en el conocimiento y práctica de esas enseñanzas, para que la cruz sea más liviana. A lo que más tememos es a la muerte, pero la muerte no existe, hermanos, y lo dice el Padre en estas enseñanzas. Por eso dice que no escuchemos las palabras que atribuyen a Dios todos los males. Aquellos que dicen, es que Dios te castiga, Dios te manda esto, no. Que nos manda plagas, hambres, pestes, enfermedades. Los que así hablan son falsos profetas, dice. Por eso Él reprueba a quienes prediquen una fe ciega, como en las religiones. Tú ponte a rezar 20 o 50 rosarios y se te va a perdonar, cuando de antemano el Padre nos hace saber que estamos perdonados. De nosotros depende evolucionar con una fe con conocimiento, una fe adquirida por la investigación, el buen saber valga la redundancia, de la sabiduría crística, como nos la entrega ahora. Una fe adquirida con conocimiento y no por temores ni supersticiones. Respecto a la comunión y al bautismo, dice que desde los tiempos de la estancia en Egipto, su sangre fue representada por un cordero, y de ahí empezaron a sacrificar borreguitos, pobrecitos, tan mansos y tan hermosos, y tenían que descargar el sacrificio en la sangre de ellos vertida. Pensaban que ahí se iban también sus maldades y sus pecados. Pues no. La sangre que vino a derramar Cristo, por la ignorancia, el fanatismo, la idolatría y las ambiciones desmedidas y las bajas pasiones de los hombres de ese tiempo, que lo crucificaron, lo mataron, pues la derramó, pero fue un ejemplo de lo que ahora está derramando. Su sangre está derramada en esta enseñanza. Es la esencia de su palabra. El pan también ejemplificado no es comer una hostia, ya traemos a Dios en el corazón, no. Su pan es el alimento del conocimiento hacia la vida espiritual. Por eso el que así lo entienda está en vías de ser discípulo del Padre, porque hay gozo en el corazón de estas multitudes que estamos entendiendo, porque sabemos que frente a nuestro espíritu se encuentra este banquete que es celestial. Y el Maestro sigue esperándonos para seguir dándonos de comer el pan y el vino de la vida verdadera, que ya lo entendemos. ¿Cómo es? El bautismo, dice el Padre, que no tiene sentido llevar a un niño a bautizar cuando viene el Espíritu a reencarnar y le da otra oportunidad a partir de ceros, para que lo cultivemos a esos niños, los llevemos sin fanatismo, sin idolatrías,
sin falsos conocimientos, sin manipulaciones, sin una fe ciega al desarrollo académico, claro, porque estamos en el mundo y el Padre nos lo permite, pero también espiritual, para purificarnos de todos esos malos entendidos que anteriormente tuvimos. Brotamos puros y limpios de Él. Él nos bautizó desde que salimos de Él en fuego. Eso representa el fuego. Dice, el fuego es lo divino con que nacieron todos los espíritus, que brotaron limpios y puros, mas si en su camino han llegado a mancharse con el pecado que trajo consigo la desobediencia, vine de nuevo a entregar el fuego de mi espíritu a derramarse sobre ustedes para destruir todo pecado, borrar sus manchas y devolvernos nuestra pureza original. Ese es el fuego, el conocimiento, el amor, la ternura, la práctica excelsa de las virtudes. No es imposible. Tratemos de practicarlo en la familia y veremos grandes resultados. Dice, quien así lo hace, será sabio, amoroso y puro. Pero que no debemos de vivir todavía en los tiempos del Bautista. Estamos 2022 años retrasados, creyendo que el bautismo espiritual se da en agua. El fuego divino es con el que Dios purifica y nos eterniza en la luz de su Espíritu Santo, y la luz es conocimiento. Y para culminar, hermanos, respecto a la recordación de los hombres y mujeres muertos, de nuestros seres queridos, dice el Padre que los lazos de amor son eternos, nunca se rompen, que no debemos, dice, bien está que guarden un recuerdo imborrable de esos seres que han bajado a la tumba, no los censura, porque Él no censura, ni acusa, ni delata. Tenemos que ver ya la muerte corporal, y no es muerte, como transformación y vida, como desintegración y vida, porque así como nos formamos, nos desintegramos en moléculas y átomos que van a dar cada uno a su reino, mas el espíritu en su alma es eterno. No olvidemos que poseemos vida eterna. No olvidemos comprender esto que es sobre la vida espiritual. Por eso vamos a pedirle al Padre que nos valga esta perseverancia con la que escuchamos su enseñanza, que no vamos a erigirles altares, ni símbolos, ni imágenes en la tierra, sino que lo vamos a amar espiritualmente a través de nuestras obras, amando a nuestros hermanos, respetando los reinos y armonizando los elementos, para caminar en esa senda trazada con su enseñanza, que son huellas que debemos de seguir y que vamos a encontrar, como lo han contemplado nuestras hermanas, esa humanidad dorada, para después pasar en el séptimo sello a esa humanidad azul que tan hermosamente contempla nuestra hermana Arcelia. Muchas gracias, hermanos, por escucharme y muchas bendiciones. Voy a ceder el micrófono y la palabra a quien quiera añadir algo y tiene 10 minutos, que levante su mano. Adelante, por favor, hermanos. Línea abierta. Bien, pues al no haber quien desee participar, creo que
Queda entonces entendido lo de la enseñanza de hoy y muchas gracias hermanos por entenderlo, practiquémoslo. Se los digo por experiencia. Las vicisitudes son pruebas que se cruzan en el camino. Hagamos nuestra parte con la enseñanza practicada y dejemos que nuestro Padre haga la suya, porque no estamos solos. Voy a pedir a nuestra hermana Leti, no sin antes exhortarlos para que impriman el tema y puedan contribuir con su análisis el jueves próximo. Es una forma de desarrollar, no hay censuras, no hay críticas, no hay nada adverso para los que quieran participar. Somos un grupo lleno de amor, unificado y fortalecido por la enseñanza. Cada quien traemos lo que en evolución así podemos desarrollar y es menester que lo hagamos para entender lo que estamos comprendiendo al poder hablarlo. Si avanzan ustedes, avanzo yo y los que queremos y estamos difundiendo esto, porque vamos tras de ustedes. Ustedes son los primeros. Vamos apoyados por ustedes. Adelante, mis amados hermanos. Virtud y buena voluntad en el camino. Bien, hermana Leti, adelante. Te cedo el micrófono para que demos gracias en la plegaria y nos reencontremos el jueves próximo. Línea abierta para ti y gracias de antemano por tu trabajo. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, hermanos. En esta tarde que Dios nos ha permitido escuchar su bendita enseñanza, démosle gracias a ese Padre maravilloso, al Maestro de Maestros, que nos ha venido a entregar esta lección. Nosotros no somos discípulos, somos párvulos en esta enseñanza, pero quiere nuestro Padre siempre que estemos estudiando sus lecciones. Nuestro Padre quiere que nosotros nos preparemos, que esta vida nos sirva para preparar nuestros espíritus, para que, dice nuestro Padre, cuando lleguemos nosotros a la mansión eterna, sepamos a qué lugar vamos a llegar. Y ya nosotros nos conduce nuestro Padre maravilloso. Él es el que nos lleva de la mano, porque Él es un Padre de amor. Y si Él es un Padre de amor, también nosotros vamos a adquirir ese amor. ¿Cómo? Olvidando todos los resentimientos, olvidando todo lo que no es bueno para nuestra vida. Vamos a olvidar, dice, limpiar el vaso por dentro y por fuera. Es limpiarnos de todo lo malo, lo superfluo, de todo lo que hemos acumulado en nuestra vida. Y así, en este camino, vamos a ser ayudados con la luz de nuestro Padre Espíritu Santo. Pues demos gracias a Dios, mis hermanos, pidiendo siempre en nuestras oraciones por estos benditos elementos que se encuentran desatados, para que sea la luz y la divina esencia de nuestro Padre la que ilumina toda nuestra humana humanidad. Muchas veces ya no es necesario estar frente a un hermano para decirlo o explicarle, sino en nuestras oraciones pedirle a nuestro Padre maravilloso para que nos ayude a despertar a otros, para que despierten a la luz de estas benditas lecciones. Que de nada sirven los ritos y tradiciones, sino lo más importante para nuestro Padre es preparar nuestro espíritu, y que nosotros en nuestras oraciones pidamos por todos sus hijos de esta humanidad, para que en nuestras oraciones, cuando nosotros veamos el cielo nublado, pidamos por otros hermanos. Cuando sintamos el aire frío, oremos por esos hermanos que están recibiendo ese frío del invierno. Cuando lleguen a nosotros todas esas manifestaciones, dice nuestro Padre, despertemos nuestra intuición
para ayudar a nuestra hermana humanidad. Entonces, ¿cuál es el arma más poderosa que nos ha entregado? La oración, mis hermanos. Entonces, en estos instantes, digamos a nuestro Padre: gracias, Padre, por habernos permitido estar en este momento sentados a tu mesa de amor, recibiendo este alimento espiritual, y que toda nuestra hermana humanidad despierte también hacia tus lecciones divinas, abriendo un libro para estudiarlo, y que tomen luz los desencarnados y los encarnados que sean conducidos por el espíritu de Elías y el mundo espiritual de luz. No estamos solos. Caminemos, hermanos, caminemos en este sendero espiritual. Nuestro Padre va delante de nosotros. Su mundo espiritual de luz nos proteja en nuestras espaldas. Demos gracias a nuestro Padre y bendiciones para todos y para sus hogares también. Adelante, hermano.